pueden decidir el retorno de nuestro mar. Bienvenido sea, compañero Michael Umaña. También tenemos al compañero Juan Melchor Román, del país de México. Por favor, un voto de aplausos. Nuestra solidaridad por la pérdida de los 43 estudiantes en México. Tiene que retornar a sus compañeros sanos y vivos, y no pueden hacer de esa manera un terrorismo de Estado en este país de México. También dar la bienvenida al compañero Orlando Pérez Oropesa, de Venezuela. Bienvenido sea, mi hermano, que este país, hermano, está siendo asfixiado por el imperio capitalista. Nuestra solidaridad. También dar la bienvenida a la compañera Beatriz Valle Martínez, quien viene desde Argentina. Bienvenida, compañera. También dar la bienvenida al profesor Luis Ricardo Jara Núñez, quien viene desde Costa Rica. Bienvenido sea, es un pueblo que está en constante lucha contra el imperio, contra el capitalismo. De la misma manera, darles la bienvenida a todos los compañeros dirigentes de los 33 federaciones departamentales y regionales, a las compañeras y compañeros quienes vienen de todo el territorio nacional. Quiero indicar que acá estamos presentes, hermano presidente, los maestros rurales de Bolivia, los maestros rurales donde no llega un policía, donde no está un militar ni un médico. Ahí está el maestro rural sentando la soberanía educativa y la soberanía territorial. Compañeras y compañeros, sabemos muy bien que nosotros nos dedicamos a la educación, y la educación debe servir para vivir bien y no para causar problemas. Sabemos muy bien que la construcción de esta hermandad entre hermanos países, cuál importante había sido construir más bien los puentes de lazos de amistad, que nos permita tener lazos de amistad, y no construir muros como la que está haciendo Estados Unidos, o como el imperialismo ha tenido que minar las fronteras con nuestros hermanos de Chile. Por eso es que acá vamos a decir desde estos espacios, este encuentro de hermandad, nos hace mucha falta, en vez de hacer muchas palabras, necesitamos hacer acciones que podamos tener en hermandad con todos los países vecinos. La mejor arma para el ser humano es la educación, y la educación sabe que está en nuestras manos. Por eso es importante tener estos 2 días, que va a ser de una reflexión profunda, para poder ver qué estamos formando, cómo están nuestros estudiantes, esa nueva generación que nunca más puede ser saqueada, nunca más puede ser engañada ni sometida por un imperio que realmente está sometiendo a los diferentes países. Ser maestro es una labor muy delicada, pero realmente de mucho orgullo. Por eso que en este momento también, mediante todos los medios de comunicación, especialmente por los medios que en este momento estamos aprovechando, quiero saludarles a los compañeros que nos están viendo mediante Skype a nivel de nuestro país. Muchas gracias por estar presentes en los diferentes puntos. Estamos nuevamente decirles que acá, para poder tener estos días de gran reflexión, no contribuyamos, eso es lo que queremos pedir desde este encuentro, no contribuyamos a construir o fabricar armamentos
en vez de poder construir unidades educativas, en vez de construir centros de salud, hospitales para poder vivir bien en comunidad y en armonía. Los maestros en Bolivia, en la época neoliberal, realmente hemos dado lucha férrea ante un sistema que realmente estaba queriendo privatizar la educación en nuestro país. Ahora, hermano presidente, muchísimas gracias. Nuestros hermanos nos decían y estaban con mucha duda que nuestro presidente pueda ser parte de este encuentro, pero ahora sí pueden decir que de verdad nuestro presidente está junto al pueblo, nuestro ministro atendiendo las necesidades de todo el sector educativo. En ese sentido, desde muy tempranas horas hemos estado recepcionando a nuestros compañeros que han venido del exterior. Muchas gracias por la llegada, por la visita a este país y especialmente a una ciudad considerada como maravilla del mundo. Compañeros, espero que estos 2 días pueda ser de provecho y la estadía de la mejor manera pueda ser placentera para ustedes, compañeros y compañeras que vienen a visitarnos y saquemos el provecho necesario de este encuentro. Ayúdenme a decir que viva la hermandad del pueblo latinoamericano. ¡Viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Viva! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Fueron las palabras de nuestro Ejecutivo Nacional, profesor Freddy Mamani Laura. Queremos saludar también a través de todos los puntos de transmisión a nivel nacional que se está realizando en nuestro país. Como tercer número tenemos palabra de circunstancias por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias. Saludar inicialmente a nuestro presidente de Estado, compañero Evo Morales, a nuestros compañeros, a nuestro ejecutivo, compañero Freddy Mamani, ejecutivo del Magisterio Rural Nacional, a nuestros compañeros ejecutivos nacionales, departamentales del Magisterio Rural a nivel nacional. Saludar a nuestros compañeros que el día de hoy nos visitan, nos honran con su presencia, a nuestros compatriotas de Perú, Chile, México, Venezuela, Argentina, Costa Rica. Bienvenidos, mis compañeros. Un día importante, un día histórico para nosotros los bolivianos. Es importante destacar la lucha permanente del movimiento obrero, donde ha sido parte los trabajadores, nuestros compañeros, profesores, profesoras, en la lucha permanente del movimiento obrero. Bolivia está viviendo en estos momentos un momento importante de una lucha, de un documento político, de una tesis política, la gran tesis histórica de Pulacayo. ¿Qué nos dice la tesis de Pulacayo? Nacionalizar los recursos estratégicos. A la cabeza de nuestro compañero presidente se han nacionalizado los recursos estratégicos para todos los bolivianos. Eso nos dice, compañeros, la tesis política de Pulacayo. También nos dice el voto universal. También nos dice, compañeros, la libre democracia. Bolivia es libre y democrática. Pero también nos dice, compañeros, la tesis de Pulacayo, tener un gobierno obrero campesino. Y hoy día tenemos un gobierno campesino, obrero campesino, a la cabeza de nuestro compañero presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma. Eso nos dice, compañeros, la historia y el documento político de la tesis de Pulacayo. Pero al mismo tiempo, compañeros, ahora, en esta coyuntura actual, estamos viviendo esa lucha, ese documento político,
pero ahora hay una nueva agenda, que eso es lo más importante. Una nueva agenda, compañeros, donde existe el compromiso de todos los trabajadores del país, de todo el pueblo boliviano, compañeros, la Agenda 2025. Esa agenda donde hemos sido parte nosotros, los trabajadores del país. Creemos que estas 2 jornadas, en este primer encuentro internacional de profesoras, profesores, compañeros, va a ser seguramente un momento histórico en el cual se pueda desarrollar seguramente temas, cambio de criterio, cómo están viviendo los trabajadores del país, cómo están viviendo nuestros maestros que vienen desde las fronteras, desde los cuatro puntos cardinales del territorio nacional. Sabemos en qué condiciones trabajan nuestros compañeros, por eso es que siempre les vanagloriamos a nuestros compañeros. Son trabajadores que están en las fronteras, como centinelas haciendo patria, compañeros, en las fronteras. Esos son nuestros maestros. Y al mismo tiempo destacar, compañeros, la presencia de todos los compañeros que nos visitan de los diferentes países el día de hoy. Para nosotros es importante de que podamos cambiar esos criterios. La Central Obrera Boliviana les hace llegar un saludo cordial y revolucionario a nombre de todos los trabajadores del país. Compañeras, compañeros, para terminar, ayudarme a decir: ¡que viva Bolivia! ¡Viva! ¡Que viva la unidad de todos los trabajadores del mundo! ¡Viva! ¡Que viva el primer encuentro internacional de profesores! ¡Viva! Muchas gracias. Han sido las palabras del brillante ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Como cuarto número tenemos palabras de circunstancia por el representante de los expositores internacionales, profesor Pedro Castillo Terrones del Perú. Muchas gracias. Hermano Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Licenciado Roberto Aguilar, ministro de Educación de Bolivia. Señor Juan Carlos, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Profesores Freddy, Eber y Robert, secretarios ejecutivos de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia. Profesor Michael Umaña, dirigente de Chile, compañero Melchor de México, compañero Orlando de Venezuela, la compañera Beatriz de Argentina, el compañero Ricardo de Costa Rica. Secretarios ejecutivos y delegados de las diferentes bases departamentales y regionales del Magisterio Rural de Bolivia, diferentes delegaciones, hermanos del pueblo. En nombre de los maestros dirigentes de América Latina, que hoy estamos en este espacio tan importante, quisiéramos expresar nuestro saludo y combativo a todos y cada uno de ustedes, y en especial saludar el coraje y la valentía del compañero hermano Evo Morales, que cede el espacio a los trabajadores, a los maestros y también a todos y cada uno de quienes tenemos al frente la necesidad de defender la educación del pueblo. Permítanos un acápite preciso. Nosotros venimos de una huelga nacional indefinida suspendida en el Perú, en la cual, para llegar a tener siquiera pisar el espacio del Parlamento y también del Palacio Gubernamental, tenemos que hacer una huelga, pero no la logramos. Y es más cerca estar al lado de un presidente hermano como es de Bolivia, acerca del ministro de Educación, y está tan lejos una lucha como estos presidentes que son los lobbies que se comen la plata del pueblo. En nombre de los dirigentes que estamos acá, venimos a asumir un compromiso, mi estimado hermano Evo Morales, y también esperamos de que en conjunto emprendamos una acción
en defensa de los más desposeídos y agradecer enormemente a los secretarios departamentales, al compañero Freddy, a todos los que son actores de este importante evento en representación, y que seamos la voz de los maestros que se encuentran allá en el último rincón de la patria, en el lugar de allá, nuestros alumnos, nuestros padres de familia y el pueblo en su conjunto. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a tener las palabras de la representación de la hermana República de Chile, del Sindicato Nacional de Trabajadores en Educación de Chile, al compañero Michel Umaña Concha. Recibimos con un fuerte voto de aplauso. Compañero, hermano presidente Evo Morales, ministro de Educación, a las autoridades que nos acompañan y a todos los compañeros representantes del movimiento obrero magisterial de la Central Obrera Boliviana y a los compañeros representantes de las bases magisteriales de Bolivia, Perú, Chile y los compañeros dirigentes que nos acompañan. Hoy día sentimos fundamental este encuentro y que sea acá en Bolivia un espacio representativo para la lucha magisterial, porque entendemos que la transformación del currículum de nuestro continente debe apostar a la descolonización de nuestro continente, para terminar con esa cultura de la guerra, que nos han intentado instaurar desde los gobiernos neoliberales. Es por eso, compañero presidente, que el día de hoy la delegación chilena le trae un obsequio en representación del magisterio del pueblo chileno. Le pido a mis compañeras que se puedan acercar, porque en Chile, los pueblos de Chile y los trabajadores no nos confundimos y decimos con fuerza: mar para los pueblos, mar para Bolivia. ¡Mar para Bolivia! Ahí hace la entrega de la bandera al presidente Chile. Fuertes los aplausos. El compañero Michel Umaña Concha, del Sindicato Nacional de Trabajadores en Educación de Chile. Un fuerte voto de aplauso para los hermanos de Chile. El siguiente número musical tendremos por el grupo Warisata. Hola. Muy bien. Hermano presidente Evo Morales Eima, hermano ministro de Educación, hermano ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, y a todos los colegas representantes de Latinoamérica, hermano viceministro, de verdad, como la agrupación Warisaya que cantamos, a todos nuestros maestros, este tema queremos dedicarle a ese maestro rural que irradia sus saberes en todo nuestro estado plurinacional de Bolivia y a nuestros compañeros de otros países de Latinoamérica. A ese maestro sacrificado que no mide cuántas horas caminar, ir en un busito, ir en el caballo, ir en canoa, en bote, y para ese maestro sacrificado rural, este tema que lo hemos considerado himno del maestro, que es composición del grupo. Con todo cariño. El papel será mi mortaja, el aula mi tumba y el lápiz mi cruz. Para ti, maestro, que das tu vida por la niñez y la juventud. Canta y baila con los de Warisaya. ¡Se va la primera! Estas mamas. Sí.
toda mi vida por mi nación. Soy el maestro que por los niños doy toda mi vida por mi nación. Maestro del alma yo soy, maestro del corazón. Soy el maestro que por los niños doy toda mi vida por mi nación. Soy el maestro que por las niñas doy toda mi vida por mi nación. De los Andes gritaré por nuestra liberación. El papel será mi mortaja, el aula mi tumba y el lápiz mi cruz. El papel será mi mortaja, el aula mi tumba y el lápiz mi cruz. Ay, la la la, la la la. Ay, la la la, la la la. La la la, la la la, la la. La 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 la, la la la, la la. El papel será mi mortaja, el aula mi tumba y el lápiz mi cruz. Los dos se van a la segunda. Para todos nuestros maestros de Bolivia y de Latinoamérica, con todo cariño, Morisaya le canta. Que por los niños soy toda mi vida por mi nación. Soy el maestro que por los niños soy toda mi vida por mi nación. Maestro del alma yo soy, maestro del corazón. Soy el maestro que por los niños soy toda mi vida por mi nación. Soy el maestro que por los niños soy toda mi vida por mi nación. De los Andes gritaré por nuestra liberación. El papel será mi mortaja, el aula mi tumba y el lápiz mi cruz. El papel será mi mortaja, el aula mi tumba y el lápiz mi cruz. Ay, la la la, la la la. Ay, la la la, la la. La la la, la la, la la. La la la, la la, la la. El papel será mi mortaja, el aula mi tumba y el lápiz mi cruz. Como segundo tema, hermano ministro, hermano ejecutivo, queremos cantar a esa escuela indigenal, a la primera escuela indigenal que es Guarizata, pilar de este proceso de cambio dentro de la ley 070. Guarizata, la primera escuela indigenal, Isdadiaste tus saberes, junto con Caquingora, Caquiaviri, Jesús de Machaca. A esas escuelas queremos llegar en ritmo guaycheño, que dice así. Guarizata, la taica redentora, Isdadiaste tu saber por todo Latinoamérica. Para todos los maestros de Bolivia y de toda Latinoamérica. Guarizata es el centro luminoso de irradiación. Guarizata es el centro luminoso de irradiación. La educación indígena se extiende por sus campos de acción.
La educación indigenal se extiende por sus campos de acción. Surge la raza más poderosa con sus tradiciones resistentes con más fuerza. Surge la raza más poderosa con sus tradiciones resistentes con más fuerza. Por los precursores de la educación indigenal, Elizardo Pérez, Abelino Signani, Mariano Ramos, Basilio Quispe Churata y otros, adelante, adelante, por una educación libre y soberana. Esto es Guarisaya, Colombia. ¡Hey! 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 Caquindora son colitas grandes núcleos de detención. Caquindora son colitas grandes núcleos de detención. A Jesús de Machacadón, mi canción, mi aplauso a Cachiavere. A Jesús de Machacadón, mi canción, mi aplauso a Cachiavere. Surge la raza más poderosa con sus tradiciones resistentes con más fuerza. Surge la raza más poderosa con sus tradiciones resistentes con más fuerza. Queremos agradecer a nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma, a nuestro hermano ministro, a nuestro hermano ejecutivo nacional de la Colmer, Freddy Mamani. Gracias por el proceso de cambio y gracias por inventar la 070. Esto sí, estas palmas. A ver dónde están los maestros de Bolivia. Arriba las manos, colegas. Eso. Hey, 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 hey. Surge la raza más poderosa con sus tradiciones resistentes con más fuerza. Surge la raza más poderosa con sus tradiciones resistentes con más fuerza. Muchas gracias. Vamos a brindar este fuerte voto de aplausos, por favor, para el grupo Guarisaya, que ha traído la música boliviana para este acto de inauguración. Son 2 días muy intensos que se van a vivir compartiendo experiencias, debatiendo acerca de la educación de los 7 países invitados que hoy visitan La Paz, Bolivia. A continuación, vamos a dar paso a las palabras de circunstancia e inauguración de este primer encuentro internacional de maestras y maestros rurales de Latinoamérica, a cargo del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Bueno, muchas gracias, hermanas y hermanos, profesores de varios países de América Latina. Un saludo al compañero Juan Carlos Huarache, nuestro ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, hermano ministro de Educación, hermano Freddy Mamani, nuestro ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, y a todos los representantes del Perú, bienvenido,
de México, Venezuela, Argentina, Costa Rica, pero también un saludo especial a hermanos de Chile, profesoras y profesoras. Mar para Bolivia, pero también mar para Chile con soberanía. Saludo el primer encuentro internacional de maestras y maestros de América Latina. Por ahora, participación de algunos países. Esperamos, hermanos dirigentes, hermano Freddy, de acá a poco tiempo estemos de toda América Latina y el Caribe. La mejor forma de integrarnos para la liberación de nuestros pueblos de América Latina. Educación es como sinónimo de liberación y de acuerdo a mi interpretación, las maestras y maestros es el gran instrumento de la liberación de nuestros pueblos. Y esperamos que este encuentro internacional de maestros sea un gran espacio para debatir educación desde el nivel primario hasta el nivel superior. Ustedes, queridas profesoras y profesores, tienen mucha experiencia en aportar al desarrollo de nuestros pueblos, recuperando nuestra identidad. Si hablamos de los pueblos originarios, cómo repasar esa gran historia del tiempo de la colonia, cómo ha sido impuesto la educación, antes hasta prohibido la educación. Nuestras profesoras y profesores saben muy bien Bolivia, pero para las delegaciones del exterior, educación estaba totalmente prohibida para el movimiento indígena originaria. A primeros aymaras o quechuas o nacionalidades que aprendieron a leer, sacaron el ojo. A primeros hermanas y hermanos indígenas que aprendieron a escribir, cortaron la mano. Y poco a poco va llegando, gracias a la rebelión, la sublevación del movimiento indígena. Y mi madre me comentaba, por fin llega una escuelita a Orinoca, pero no se pasaba en Cantón de Orinoca, sino en las chozas, de manera oculta, secreta. Y un tío familiar de mi madre me decía, pasó clases por fin, pero nunca pasaban de curso. 8 años seguían primero. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, después de la fundación de la República, solo tenían derechos ciudadanos los que sabían leer y escribir. Y la mayoría del movimiento indígena no tenían derecho, no escribían. Primera condición para ser ciudadano. Segunda condición, tener renta, que el movimiento indígena podría tener renta. Tercera condición, tener patrimonio. Hay patrimonio comunitario, pero no había patrimonio privado, por tanto no tenían tampoco derecho. Y en nuestra experiencia, no solamente de esta coyuntura, sino del pasado, qué tan importante ha sido la unidad, la defensa permanente, no solamente a nuestra identidad, a nuestra dignidad, sino sobre todo la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestra soberanía y de nuestra dignidad. Podemos tal vez horas hablar de nuestra historia del pasado, de la colonia, y también creo que esta generación, gracias a nuestra revolución democrática cultural, podemos también repasar la historia de la República. Los hermanos, por ejemplo, aymaras y quechuas durante la colonia han sido sometidos, pero también se han sublevado. Pero durante la colonia, al movimiento indígena del Oriente, especialmente a guaraníes, no han podido someterlos. Recién la República, con masacres, con descuartizamientos, les quitó su territorio.
Entre la colonia y la república no había ninguna diferencia. Lamentablemente tenemos algunos profesionales. Yo me acuerdo una vez, tuve la oportunidad de compartir de presidente con un grupo de licenciados en Derecho, los llamados doctores. Mis doctores un poquito se embriagaron y empezaron a debatir entre abogados. Y uno decía, yo soy el mejor catedrático, mejor docente en Derecho Romano. El derecho romano es más valorado que nuestros derechos. Aquí viene, y esa es nuestra responsabilidad, les comento esto brevemente, porque aquí viene una política, un programa de descolonización. Eso es lo más difícil para nosotros. Ustedes saben que yo viajo bastante a los países vecinos, a los países del mundo, y lamentablemente en algunos países que veo la justicia, las Fuerzas Armadas tan conservadoras. ¿Cómo descolonizarlas? Esa es la enorme responsabilidad. ¿Cómo podemos hacer desde la educación? Y aquí nuevamente quiero decirles, en mi experiencia personal, hay presidente gracias a los profesores, hay militares gracias a los profesores. Pero ¿cómo desde los profesores podemos aportar para descolonizar? Esa es la enorme responsabilidad. Y si no hay políticas de descolonización, si no hay políticas de recuperar nuestra identidad, porque cada continente tiene su identidad, cada país tiene su identidad, hasta de un municipio a otro municipio somos tan diferentes. ¿Cómo recuperarlas eso? Y América Latina y el Caribe es muy particular a otros continentes. Y por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, que bien estamos empezando este primer encuentro internacional de maestras y maestros de América Latina, con pocos países, pero quisiéramos ver de acá 5, 6, 7 años, toda América Latina, todo con Caribe, debatiendo para liberarnos. Porque los únicos que pueden garantizar la liberación son los maestros, las maestras, porque están al lado del niño, de la niña, al lado del adolescente. Y también quiero decirles, en mi experiencia de la escuela, del 70, parte del 80, hay un profesor, seguramente recuerdan, lamentablemente mi profesor ya ha fallecido, Justiniano López. Esos tiempos, la melena estaba de moda. Y también estaba de moda tener pantalón de bota ancha. Dábamos ahí al colegio. Y una vez mi profesor entró, creo que era profesor de ciencias naturales, no me acuerdo muy bien. Empezó a cuestionarnos. Jóvenes tan simpáticos con semejante melena, su pantalón. Yo me molesté contra el profesor. ¿Por qué tiene que hablar de mi melena? ¿Por qué tiene que hablar de mi pantalón? Y nos digo, pero siguen viviendo un cuarto lleno de hollín. Los profesores, algunos profesores no sé si han vivido como yo, claro, tanto atizar fuego en la cocina, almuerzo, de uso humo, se junta el hollín arriba y gotea, ¿no? Que no hay luz, que energía. Y el profesor me empezó a cuestionar, empezó a cuestionar en la escuela. Ustedes no conocen verdura, no conocen fruta. Aquí en altiplano boliviano va a haber fruta, verdura. Nuestra alimentación, nuestra vivencia. Yo protestaba, este profesor, ¿por qué tiene que hablar de mí? De mi persona, de mi familia, de la verdura, de mi vivencia. Va pasando el tiempo, me doy cuenta que era el mejor profesor, que estaba debatiendo temas sociales. Quisiéramos, como ese profesores, no solamente salvar nuestra responsabilidad de matemáticas, física, química, geografía, sino debatir con los niños, niñas, orientando para que ese niño esté preparado para la liberación.
Es un gran deseo que tengo de nuestras maestras y maestros. Pero también en mi conocimiento, no sé cómo estará ahora. Antes, en Orinoca, el profesor no solamente era visto como segundo padre, como primer padre. Al profesor, a la profesora, convocar, pedir su orientación, a veces su asesoramiento, consulta. Quisiera que eso se siga repitiéndose, si no es en la ciudad, especialmente en el campo. A ese profesor, ¿qué decían los padres, los comunarios? Gracias al profesor, nuestros hijos van a leer, van a escribir. Gracias, profesor, nuestros hijos van a ser profesionales de aquí a poco tiempo. Está hablando del 70, 80. Gran deseo de los papás, mamás, de la comunidad. A ese profesor hay que regalar, llevar el mejor producto, el mejor ganado. Eso era. Pero tampoco faltaban algunos profesores. También tengo un recuerdo. Yo me acuerdo en el año 1971, había una sequía. No había comida en el altiplano boliviano. Y mi padre me sacó de la escuela a marchar con la llama del occidente al oriente, al valle, de Orinoca a Independencia. Ese año no pasé curso, me falté. Además de eso, mi papá me dijo, claro que yo era deportista, bolero, pasé el curso, el sexto, con compensación. Mi papá dijo, ay, chico, tú no sirves para estudiar, a la llama. Bueno. Al día siguiente, mi padre me dijo, tienes que volver al colegio. Yo dije, no voy a ir. Como no sirvo para estudiar, me quedo con la llama. No, tienes que ir al colegio. Pero además de eso, mis compañeros ya estaban en octavo, y yo entrar al sexto, no, me da vergüenza. Mi papá iba a Orinoca, volvía, iba de Calavica. Y una mañana le he visto cargado su cordero, mejor cordero, en bicicleta a Orinoca. Y en la noche vuelve, Evito, ¿vas a entrar al colegio? No, papá, no va a ir. No, vas a estar con tus compañeros, mira. Ya estás inscrito en octavo. Basta un cordero, ya estaba en octavo. No podía entender eso. No va a decir el nombre del profesor, del director. Creo que está todavía con vida por ahí. Pero aquí una experiencia personal para todos, para todos. Espero que no se molesten. Creo que no hay que dar mucha comodidad al hijo, por más que tengas suficientes recursos. Mira, ¿por qué digo eso? Como ese año, 71, marché 2 veces, ida, vuelta, con llama, de Orinoca, para que sepan, de Orinoca a Oruro 1 semana de caminata, de Orinoca a Independencia 1 semana y media de caminata, cada día. Retorno, buscar maíz, volver con maíz, regalar el maíz a la familia. Sin estar en el séptimo, octavo, el mejor alumno del colegio. Y no podía entender eso. El cordero. Claro, yo me di cuenta, para no seguir caminando por la llama, día y noche, viento, lluvia, frío, seguramente empecé a estudiar. Entonces, uno se sacrifica para no sufrir, pero cuando hay mucha comunidad no estudian los chicos bajo control, pero cuando hay sufrimiento y hay autocontrol, autoeducación, yo podría hablar bastante de autoeducación, de autocontrol para bien de cada persona. Hermanas y hermanos, de verdad esperamos las nuevas generaciones, los nuevos hombres y mujeres, y eso está en mano de las profesoras y profesores. Hermano profesor Freddy Mamani decía que verdad tengo mucho respeto y admiración de profesores.
donde nuestra Fuerza Armada, donde nuestra policía, están nuestras profesoras y profesoras. Y eso sí es hacer patria. Eso sí es aportar al desarrollo del pueblo boliviano mediante la educación. Y nuestro homenaje a esas profesoras, con mucho sacrificio. Profesores, así como dicen los compañeros dirigentes, me enseñaron a mí, somos profesores de vocación y no de ocasión, que es importante entender ese término. Necesitamos profesores de vocación y que siempre será reconocido por el pueblo como también del Estado. Quería aprovechar de informar algunos resultados de nuestro proceso. Cuando llegamos al gobierno, la inversión en educación, el 2005, nosotros nos hicimos cargo del gobierno 2006, eran 3.256 millones de bolivianos. El año pasado, inversión, educación, 20.934 millones de bolivianos. De 3.000 millones a 20.000 millones de bolivianos de inversión. Lo más interesante, habían profesores llamados interinos. Claro, a veces no se profesionalizaban hasta sin acabar el bachillerato en profesores. No estamos cuestionando al profesor, la profesora, sino no había atención del Estado. Entonces, el 2005, maestros llamados interinos, 18.440 profesores. Gracias al aporte de los profesores, sus iniciativas mediante el Ministerio de Educación, hemos profesionalizado. Ahora tenemos 0 de maestros interinos en Bolivia. Inversión en educación como porcentaje del PIB, antes del 4%, ahora 9%, después de Cuba, segundo país en inversión en educación con porcentaje del Producto Interno Bruto. Hermanas y hermanos, casi 20 años de neoliberalismo, incremento en ítems de maestros, 18.494 profesores. En 12 años, 46.583 profesores. En 180 años de la vida republicana nos dejaron con 123.000 profesores. Ahora tenemos 170.500 profesores en Bolivia. Lo más interesante, se ha creado 1.560 nuevas unidades educativas. Hemos construido 5.200 nuevas unidades educativas. Pero quiero decirles, cuando llegamos al gobierno de 2005 habían 1.267 unidades educativas privadas. Se han cerrado, ahora tenemos todavía 830 unidades privadas. ¿Cómo se ha reducido de 1.267 a 830 en unidades públicas que tenemos? Saben, queridas profesoras y profesores, ¿qué estoy viendo en algunos países? Lamento mucho decir, espero que no se molesten si comparten con sus gobiernos de derecha. Veo los gobiernos de derecha nunca van a mejorar la educación pública. Porque grupos de poder, oligarquías,
gamonales o terratenientes. No quieren competencia ante sus pueblos. Si se mejora la educación, despierta el pueblo. Y eso cuestiona a grupos oligárquicos. Y no van a mejorar inversión para que la educación privada siga creciendo. Porque si se mejora la educación, en nuestra experiencia, mejoramos la educación, se cierran las unidades educativas privadas, crecen las unidades educativas públicas. Cuando yo escucho a algunos países vecinos o algunos países de América Latina o Sudamérica, congelado el incremento al presupuesto de educación. Van a congelar, claro, la gente que tiene plata se va a llevar a sus hijos a la educación privada. Es una política impuesta seguramente de organismos internacionales para no mejorar la educación. Eso empieza de pequeño, pero a nivel internacional lo pasa lo mismo. Los países industrializados o exageradamente industrializados no quieren competencia de otros países. Claro, si los países de América Latina tuviéramos tecnología, ya no compraríamos de Asia, de Europa, de Norteamérica su tecnología. Por tanto, no quieren educación, menos tengamos científicos y menos la liberación tecnológica. Pero eso yo siento que empieza desde la educación de base, de las escuelas. ¿Para qué vamos a educar a hijos e hijas del pueblo? Son celos en desarrollo. Yo estoy convencido, países que solamente quieren la materia prima de nuestros recursos naturales. Pero si mejoramos nuestra educación, la parte científica, si nos liberamos de la parte tecnológica, como América Latina saludamos, Brasil tiene algo de tecnología, Argentina algo, después cada país de América Latina casi no tenemos industrias. Y ahí somos mercado para Europa, para Asia, para Norteamérica. Algunos países nos chantajean, nos condicionan la transferencia de su tecnología. ¿Y cómo vamos a liberarnos? Vamos a liberarnos con la educación. Aquí, gracias al Ministerio de Educación, hemos implementado estas Olimpiadas Científicas. Olimpiadas Científicas, competencias interesantes. Antes había también pequeños grupos, pero en manos de las escuelas, colegios privados, ahora todos participan. Y de verdad, cuando primero convocamos a estas Olimpiadas Científicas, ahí participan unidades educativas del sector público, Estado, privado, también de convenio llamado. En la primera, me acuerdo, las medallas se lo llevaban un 30% del sector privado. No, el 70% del sector privado, las medallas, las Olimpiadas Científicas. El 30% era del sector público. Yo saludo a profesores y profesoras. Ahora estamos 50-50 ya. Quisiéramos de acá a poco tiempo, los medallos sean del sector público 70-80%, al privado solo 30% o 20%. He conocido a algunos profesores al margen de la escuela, no están viendo a mi hora de trabajo, sábado, domingo, con su alumno, con su alumna, practicando para ganar la medalla. Hermano ministro de Educación, a esos profesores que se dedican al margen de su horario de trabajo, hay que hacer algún reconocimiento, no sé si para su ascenso, porque eso hay que reconocer que están trabajando así. Esa es nuestra responsabilidad. Profesores de Argentina, de Chile, de Perú, que están presentes, de otros países, de Costa Rica, yo puedo afirmarles, en Bolivia hemos garantizado una liberación social, cultural, una liberación económica y política, pero nos falta garantizar la liberación tecnológica.
Esa es nuestra responsabilidad. Y eso pasa por el maestro, por la maestra. Eso pasa de ese profesor de vocación, cómo va a aportar. Y hay tantas formas de aportar. Lo que nunca ahora estamos equipando nuestras unidades educativas. Les comento a los profesores que nos están visitando. Antes, en el casco viejo de la ciudad, allí tenían algunos laboratorios, ¿no? Y todos iban al casco viejo, pobre unidad educativa, con 4, 5, 6 paralelos en sexto de secundaria. Gracias a la orientación de profesores. Yo saludo y les pido, seguramente están federaciones departamentales, regionales, cuando me mandan un mensajito a mi celular, yo recibo, debato con profesor o con el ministro de Educación, con nuestro vicepresidente, a ver cómo podemos recoger esta idea. Está viviendo el proceso, cómo se puede seguir mejorando la educación. Agarro, a veces convertimos en políticas, pero también en programas o proyectos. Me ayuda bastante. Es también gobernar escuchando al pueblo. Entonces aquí quiero decirles, profesoras y profesores, ahora tenemos unidades educativas en los barrios, en el campo, con talleres y laboratorios. Experiencia que estoy viviendo. Antes todos iban al casco viejo, que era la mejor educación. Ahora el padre responsable, ¿no?, en el barrio está mucho más dotado, más equipado con 3, 4, 5 laboratorios, 2 laboratorios mínimo. Además de eso, con talleres. El papá, en vez de llevar a su hijo al casco viejo, se lo está llevando al barrio para que su hijo estudie bien. A mí me ha sorprendido eso. En el campo estamos empezando el llamado unidades educativas, colegios técnico-humanísticos. Todavía falta mucho, pero ya tenemos por aquí y por allá. Y los papás y mamás se lo llevan a esa unidad educativa. Falta hablar nuevamente. Nuestra tarea es cómo acelerar, ojalá de acá a poco tiempo, todas las unidades educativas tengan sus talleres, sus laboratorios. Y ahí sí vamos a seguir garantizando la liberación científica, tecnológica. Esa es la otra responsabilidad. Hermanas y hermanos que nos visitan se preguntarán por qué ahora. Porque ahora está mejorando y están llegando estas obras en el tema de educación. Hace un momento decía, nos hemos liberado de la parte económica. ¿Y cómo nos hemos liberado con la parte económica? Nacionalizando nuestros recursos naturales, recuperando nuestras empresas estratégicas. Aquí en Bolivia, los servicios básicos es un derecho humano, no es negocio privado, los servicios básicos, agua, luz, teléfonos. Veo algunos países vecinos, aeropuerto privatizado, camino privatizado, todo está privatizado. Esa es nuestra diferencia. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, hidrocarburos estaba totalmente privatizado, estaba en manos de extranjeros. Gas estaba descuartizado. Algunos megacampos estaban en manos de los españoles mediante Repsol. Otros megacampos mediante Petrobras de los brasileños. Algunos de Francia mediante Total. Los ductos eran de los norteamericanos, Transredes. Hemos decidido nacionalizar nuestros recursos naturales. Además de eso, crearon en los contratos que decían, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Yo nunca he sido dirigente ni miembro de la Central Obrera Boliviana, pero participaba en algunas negociaciones. La Central Obrera Boliviana, nuestros ex dirigentes siempre planteaban la nacionalización. Y la respuesta era, cuando está bajo el suelo, los bolivianos. Sale del suelo, ya no eran los bolivianos. Y ahí inventaron el llamado boca en pozo. El titular, que es la transnacional, adquiere derecho de propiedad en boca de pozo. Sale, ya no eran los bolivianos. Y los ingresos, 82% para las transnacionales, 18% se quedaba. Pero además de eso, no había presencia del control del Estado. Eran dueños. Recuperamos, además de eso, quiero decirles, en las negociaciones decía, inclusive en la campaña nos decían,
Si se nacionaliza no va a haber inversión. Estoy hablando de hidrocarburos. Es decir, ¿cómo no va a haber inversión? Claro, como si se nacionalizaba, el Estado asumía el derecho propietario, seguramente chantajeaban. También hemos soportado chantajes. Hermanos, qué tan importante siempre estar con el pueblo. Aunque siempre también tenemos algunas diferencias, algunos sectores sociales solo están pensando en ellos y no están pensando en nuestra querida Bolivia. Esa diferencia tenemos con algunos sectores. Pero quiero decirles, en 20 años de neoliberalismo, la renta petrolera era 3.000 millones de dólares. En 12 años, la renta petrolera llegó a 34.000 millones de dólares después de la nacionalización. De 12 años, pese al precio del petróleo. Eso nos ha hecho cambiar totalmente nuestra economía nacional. En 180 años nos han dejado con 9.500 millones de dólares del PIB. 180 años. El año pasado llegamos a 37.800 millones de dólares. En 12 años, 28.300 millones de dólares del Producto Interno Bruto. 12 años. 180 años, 9.500 millones de dólares. Nuestra experiencia tan importante como cambia la economía nacional cuando los recursos naturales es del pueblo bajo la administración del Estado. Esa es nuestra experiencia. Antes que va a estar sentados juntos, presidente y el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Pero las luchas de nuestros movimientos sociales hemos recogido, hemos convertido en políticas, programas y proyectos. Claro, hay nuevas necesidades, hay nuevas aspiraciones de las nuevas generaciones. Y estos resultados, estoy dando un dato sobre nuestros recursos naturales. Yo siempre digo, eso no es regalo de Evo, es la unidad del pueblo, la lucha del pueblo boliviano. Magisterio marchando para la nacionalización, coincidíamos. Otra empresa, bueno, puedo hablar de tantas empresas, pero Entel, ustedes saben, profesoras y profesores, estaba privatizado, estaba en manos de italianos. El último año de la privatización, porque no nacionalizamos el primer año, sino el tercer año de nuestro proceso. 2008 nacionalizamos, pero 2007, ¿cuánto era la renta? Las utilidades. Utilidades en Entel cuando estaban en manos de italianos, 70.000 millones de dólares. Perdón, 70 millones de dólares, no 70.000, 70 millones de dólares. Como estaba privatizado, 70 millones de dólares de utilidad, se iba a Europa, a Italia, nacionalizamos Entel. El año pasado, utilidad neta de Entel, 155 millones de dólares. Esa plata es del pueblo. Saben ustedes, profesores de Bolivia, de esa cama para bono Juancito Pinto, ya con nuestra plata. Entonces, ¿qué tan importante había sido que el Estado tenga control sobre sus recursos naturales? Y a eso digo liberación económica. Ustedes saben, antes el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional imponía políticas económicas, todos sometidos. El Fondo Monetario Internacional tenía sus oficinas en el Banco Central de Bolivia, fuera. Los militares, agregados militares de Estados Unidos, tenían su oficina en el Estado Mayor del Ejército, fuera. Yo me acuerdo siempre, hermanas y hermanos, después de llegar al gobierno, a unos 2 meses, nos damos cuenta, la CIA con oficina en el Palacio. Un ex general de la Policía Nacional, CIA, fuera. Miembros técnicos del Fondo Monetario Internacional participaban en el gabinete. Aquí en Bolivia es conocido. Ellos decían la parte económica. A cualquier pequeño crédito, bajo chantaje, bajo condicionamientos. Condicionamientos a privatizaciones. Yo no sé, hermanas y hermanos, cómo desde los movimientos sociales debatimos bastante para liberarnos. El hermano Álvaro García decía una vez en sus conferencias
Antes mandaban, decidían los Chicago Boys. Él dijo, ahora mandan los Chicago Boys. Yo decía más clarito, antes mandaban los gringos, ahora mandan los indios, no los gringos. Y de verdad nosotros decidimos con nuestros movimientos sociales. Aunque intentaron chantajearnos, condicionarnos cuando estaba presidente electo, 2005. Me pedían reunión el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, un poco para, yo diría, para pulsearnos, para calcularnos. Yo todavía no entendía. Hermanas profesores, saben muy bien ustedes. Yo no he hecho culpa a ustedes. Antes cada vez había paro, porque no pagaban oportunamente. Ni se imaginan para el aguinaldo, siempre préstamo. Yo decía, necesitamos algunos meses para poder, años para liberarnos. Y cuando con el compañero Álvaro revisamos el primer año de su gestión, 2006, creo septiembre, revisando los datos económicos, nos ha sorprendido. Sobraba plata ese año. ¿Qué hacemos ahora? Ahí viene el tema de Juancito Pinto, porque todavía no estaba programado. Ya no hay deuda a los profesores. Quiero decir, profesoras, profesores, por cuidar la economía, hicimos este decreto supremo. Si el crecimiento económico es sobre 4.5%, hay doble aguinaldo. Si el crecimiento económico no es sobre 4.5%, no hay doble aguinaldo por cuidar nuestra economía. Ahora estamos bien, estamos mejor. Quiero decir, el año pasado, como estos días, estuvimos con 3% de crecimiento económico. Ahora ya estamos con 4.5%. Y queremos pasar eso. Ojalá podamos llegar al 5% de crecimiento económico. Es el deseo que tenemos. Así siempre será garantizar el doble aguinaldo. Quiero decirles, no hay deuda interna ni deuda externa, ni para salarios, ni para aguinaldos. Nos hemos liberado. Es con nuestra plata. No hay ningún chantaje ni condicionamientos para atender las demandas sociales, el aspecto laboral. Saben ustedes, profesores, los profesores de la ciudad, ¿qué me dicen a mí? Hermano presidente, lo que nunca, ahora estamos ganando mejor que el sector privado. Antes el privado ganaba más, ahora nuestros profesores del sector público ganan más que el sector privado. Es el resultado de estas políticas económicas. Hermanas y hermanos, deseo mucha suerte en este primer encuentro internacional de maestras y maestros. Seguramente, hermanos dirigentes nacionales, departamentales, nuestro ministro de Educación con todo su equipo, compartir nuestras experiencias, pero también recoger sus experiencias de los distintos países que participan. ¿Cómo podemos seguir orientando la educación? Repito nuevamente, orientado a la liberación de nuestros pueblos. Tenemos soberanía, tenemos dignidad. Tenemos que enfrentar esas políticas intervencionistas que su pretexto antes de comunismo, terrorismo, narcotráfico, ahora son dictaduras, autoritarios, o inventan armas de destrucción masiva o armas químicas para invadir países. Veamos Libia sin Estado, sin gobierno, si hay algún gobierno títer. Entre hermanos se saca la mugre en Libia. Educación, preguntaba cómo está la educación, casi no hay educación. Que no era Gaddafi, que no era Libia, era el petróleo libio para las transnacionales. Eso pasó recientemente. Cualquier intervención con cualquier pretexto de mentira, es para saquear nuestros recursos naturales. ¿Y qué hacen los imperios de aquellos tiempos, ahora el imperio norteamericano? ¿Cómo planificar? Dividirnos, dividiéndonos, dominándonos políticamente, y cuando estamos dominados políticamente, ¿cómo robarnos, saquear nuestros recursos naturales? Eso siempre va a ser
algunos países industrializados. Entonces, nuestra obligación es orientar a nuestras generaciones cómo unirnos más bien con principios, con valores, con programas del pueblo, ni un puesto del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, para garantizar la liberación de América Latina. Saludo, inclusive a algunos presidentes del gobierno de derecha de América Latina, especialmente de Sudamérica. Cuando el año pasado, septiembre pasado, Trump se reunió con 4 presidentes de América Latina y les ha propuesto intervención militar a Venezuela. Eran derecha. Pero algunos presidentes de los 4 se han rebelado. Nosotros no vamos a permitir intervención. Saludo, respeto. Algo siempre hay, ¿no?, de soberanía, de dignidad. Soberanía para nuestros pueblos, soberanía de Estado, soberanía y dignidad para nuestros pueblos. Hermanas y hermanos, nuevamente esperamos que este encuentro nos pueda dar nuevas orientaciones para seguir mejorando la educación, pero orientado a la liberación de nuestros pueblos. Ya se acabó de ser países sumisos al imperio. Tenemos la obligación, desde la educación, garantizar ese pensamiento, la liberación, ese sentimiento de latinoamericano. Los niños sientan que ese es nuestro continente, pero liberado y no sometido al imperio. Es un gran deseo que tengo y esperamos en esa línea poder haber orientación para trabajar conjuntamente. Nuevamente, hermanas y hermanos, deseo mucha suerte, esperamos que no sea la última vez, sino como inicio de este primer encuentro, crecer y crecer, con más países, debatir, compartir experiencias de trabajo, experiencias de liberación de los pueblos. Muchas gracias, mucha suerte. El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, ha dado por inaugurado este primer encuentro internacional de maestros y maestras de América Latina. El presidente Evo Morales ha resaltado la inversión del 2005 hasta el 2005 en este sector era de 3.256 millones de bolivianos. En la gestión del presidente Evo Morales, hasta el 2017, la inversión se incrementó a 20.984 millones de bolivianos, convirtiéndolo en el primer país que invierte en este sector en la región. Estamos hablando de América Latina también. El incremento de los ítems hasta el 2005, solo 18.494 profesoras gozaban con ítems. De la gestión del presidente Evo Morales se incrementó a 46.583 profesores con ítems. Son 170.000 profesores con los que se cuenta en el Estado Plurinacional y son 5.200 las nuevas unidades educativas que el primer mandatario Evo Morales ha inaugurado en su gestión. Es el saludo en estos momentos por parte de la comitiva internacional que ha llegado a este primer encuentro organizado por la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia. Van a ser 2 jornadas en las cuales se va a desarrollar este encuentro internacional. La inauguración ya la ha dado el presidente Evo Morales y se va a extender hasta mañana, día sábado 12 de mayo. También recalcar la tasa de analfabetismo en la población de 15 años, según el censo del 2001, era de 13.3%. En la gestión del presidente Evo Morales se ha disminuido hasta 2.8%, esto gracias al incentivo, como por ejemplo es el bono Juancito Pinto. Este es el informe desde gestión de gobierno. Ponemos punto final. Que tenga excelente resto de jornada. Permiso.